A mí me gustaría de primero saludar a los organizadores de este 9º Congreso en México, a los espíritus que hicieron y que hacen la historia de este país, a quien sentimos la presencia entre nosotros, a nuestro Maestro, a Dios, pero acima de todo, como hoy nos toca hablar del pilar del ser espiritual del futuro, que es la familia, gostaríamos de nos acordarmos en este momento de nuestro Padre, Maestro, Madre, Maestra, Allan Kardec y Amélie Gabrielle Boudet. Nosotros que nos encontramos acá hoy, que estamos en nuestros hogares, acompañando también la belleza de este congreso, somos hijos de Kardec y Amélie. Somos la familia espiritista. Y como una familia, comprendiendo el honor que nos toca, la responsabilidad, como nuestro querido André habló también, las misiones que nos tocan en esta vida, de cuidar de nosotros, de nuestro planeta y de nuestra amada doctrina espírita. Gracias Kardec, gracias Amélie, a quien debemos estarmos acá hoy reunidos para hablar de la familia. Tenemos con nosotros hoy un grupo muy querido, representantes de los países que van a nos hablar de la célula básica, como nos dice muy bien hoy nuestro amigo Fabricio, que es el hogar, que es la familia, a quien nosotros estamos olvidando. Empezamos primero en nuestro hogar, empezamos primero con el próximo más próximo, que es aquellos que Dios nos confió. Pero no nos es que olvidemos que también cuando asumimos la tarea espiritista y nos encontramos en un movimiento espiritista, que debemos unos a los otros el mismo amor, la misma fraternidad, que es esto que espera nuestro Maestro Kardec, nuestro Maestro Jesús y Dios nuestro Padre. Vamos a empezar entonces pidiendo a nuestro querido hermano Manuel de la Cruz para nos hablar un poco de su entendimiento acerca del ser espiritual, del pilar que es la familia. Buenas tardes a todos. Primeramente, cuando estuvimos en Cuba haciendo el congreso, quedamos todos los conferencistas en un eslogan de que en aquel momento era ponle el corazón al espiritismo de Cuba, y hoy venimos a ponerle el corazón al espiritismo de México. Están compartiendo muchos países miembros del Consejo Espírita Internacional. Espero que ya todos los que no son mexicanos hayan estrechado su mano y sus saludos a nuestros espíritas mexicanos. Y si no lo han hecho, les solicito que se pongan de pie y hagan ese abrazo fraternal que traemos de cada uno de los países donde venimos con los hermanos mexicanos. Por favor, los que no lo hayan hecho, se lo solicitamos. Mostrándole nuestra fraternidad, nuestro agradecimiento por recibirnos en esta tierra. Ese abrazo que se sienta
los hermanos de Seica, los hermanos de Panamá, los hermanos de El Salvador, también no quiero dejar pasar por alto, estamos en una familia espírita universal y cuando originalmente los organizadores propusieron esta mesa, contábamos o contaríamos todos con la presencia material de un hermano que ya no está con nosotros, pero la familia, como vamos a hablar de la familia, tenemos al hijo de José Ángel Velázquez de El Salvador. Entonces quisiera comenzar con un mensaje que nos dio el Espíritu Emmanuel en el Consolador, donde él decía muy bien, preguntaba, ¿el Instituto de la Familia es organizado en el plano espiritual antes de proyectarse en la tierra? Y contestaban, el colegio familiar tiene sus orígenes sagrados en la esfera espiritual. En sus lazos se reúnen todos aquellos que se comprometieran en el más allá a desenvolver en la tierra una tarea constructiva de fraternidad real y definitiva. Antes del regreso a la experiencia en el plano físico, nuestro espíritu, en oración, ruega al Señor la concesión de la lucha para el trabajo de nuestra propia reajuste. Así que no nos podemos quejar con la familia que nos tocó en esta etapa. Si nos tocó esa suegra, lástima nos tocó esa suegra. Si nos tocó ese hermano, lástima nos tocó ese hermano. Pero el concepto de familia tradicional ha venido cambiando durante los últimos años por un concepto que llaman ahora la familia moderna, con una estructura un poco más flexible, se pudiera decir, pero tratando de buscar información para ver lo que íbamos a hablar hoy, me encontré, ustedes saben que entramos en Google, y cuando entras en Google y preguntas acerca de la familia, me encuentro con unas clasificaciones que muchos dirán, ¿qué será esto? Pero hay que mencionarlo porque es realmente la realidad que estamos viviendo hoy en día. En Google encontré, en Wikipedia, los distintos tipos de familia que actualmente estamos viviendo en el mundo. La familia nuclear dice que es la formada por los progenitores y uno o más hijos. La familia extensa, que es la que nos conocemos nosotros como abuelos, los primos y otros parientes consanguíneos o afines. La familia monoparental, que es la que el hijo o hijos cuentan con un solo progenitor, ya sea la madre o el padre. La familia de padres separados, en la que el hijo o hijos conviven con un solo progenitor o alternan la convivencia entre ambos, dado que los progenitores ya no son pareja, no conviven y disponen de un régimen de custodia sobre la descendencia. La familia ensamblada, reconstruida o mixta, en la cual uno o ambos miembros de la pareja actual tiene uno o varios hijos de parejas anteriores. La familia de acogida, en la que los menores no son descendientes de los adultos, pero han sido acogidos legalmente por estos de forma urgente, temporal
o permanentemente mientras están tutelados por la administración. Y la familia sin hijos por elección, en la que los conformantes de la familia toman la decisión de no tener descendientes. Y yo creo que después de leer esto, como vamos de aquí a 5 a 6 años, ese concepto de familia seguirá creciendo, porque es realmente lo que estamos viviendo hoy en día, ese tipo de familia. Pero a nosotros, ¿cuál es lo que nos interesa? La familia espírita. ¿Y cuál es el mayor problema que enfrentan hoy en día la familia? Simplemente no hay tiempo. El tiempo es el mayor problema. Y no le echemos la culpa al tiempo, porque el tiempo lo hacemos nosotros mismos. Pero le echamos la culpa al tiempo de que no podemos dialogar con nuestros hijos. No podemos, ellos pueden expresar sus problemas, sus emociones, sus situaciones. Eso es lo que estamos enfrentando hoy en día. Y cómo la familia espírita puede llegar a construir el ser espiritual del futuro. Creo que la familia espírita debe empezar a construir el ser espiritual del futuro desde el mismo momento cuando el feto está en ese periodo embrionario fetal. Cuando empezamos a realizar las oraciones, cuando empezamos a ir amoldando ese espíritu que va a venir, que ya venga a una sociedad y se enfrente a un nuevo reto, pero un reto ya en base a lo que vamos a transmitirle durante ese periodo de los 9 meses, principalmente la madre hacia esa criatura. Creo que eso es fundamental, porque después vendrá el desarrollo durante la etapa primaria, los primeros años de vida, donde somos el espejo de lo que ellos van a representar en el futuro. Lo que sucede en el plano familiar es lo que ellos van a representar cuando salen de la puerta de su casa hacia afuera. Vivir con ese ejemplo es lo que le podemos hacer a nuestros hijos. Entonces, ya hace mucho tiempo, Kardec, en la Génesis, en el ítem, que lo estoy para decirlo tal y como lo dice, en el ítem 27, capítulo 18 de la Nueva Generación, decía que para que los hombres sean felices en la tierra es preciso que ella esté poblada por espíritus buenos, tanto encarnados como desencarnados, que solo quieran el bien. Dado que esos tiempos han llegado, en la actualidad se lleva a cabo una gran emigración entre sus habitantes, quienes hacen el mal por el mal mismo y que no han sido tocados por el sentimiento del bien. No son dignos de la tierra transformada, de modo que serán excluidos de ella, pues si así no fuese, volverían a causar perturbación y desconcierto y constituirían un obstáculo para el progreso. Según afirman los espíritus, la tierra no será transformada por un cataclismo que aniquile súbitamente a una generación. La generación actual desaparecerá gradualmente y la nueva la sucederá del mismo modo, sin que haya ninguna modificación en el orden natural de las cosas. En cada niño que nazca, en vez de un espíritu atrasado e inclinado al mal, que antes habría encarnado en este planeta, vendrá un espíritu más adelantado y propenso al bien. No se trata, pues, de una generación corporal, sino que una nueva generación de espíritus. No cabe duda de que Jesús entendía las cosas en ese sentido cuando manifestaba: en verdad os digo que esta generación no pasará sin que estos hechos hayan ocurrido. Por consiguiente, aquellos que esperan ver que la transformación se produzca
a través de efectos sobrenaturales y maravillosos, quedarán decepcionados. Entonces, como dice Becerra, niño evangelizado, adulto que se levanta en la dirección de la felicidad por venidora. Es la importancia que le damos nosotros al estudio del Evangelio. El momento que podemos reunirnos, estar en familia, poder hacer ese intercambio, porque como mismo decimos, años atrás, anteriormente, aquí me imagino que se diga igual, cómo empinábamos el papalote, eso es lo que se entretenía un niño, empinando un papalote. Hoy en día estamos con un dron. Años atrás veíamos en las esquinas de las aceras de las calles las personas leyendo el periódico. Hoy en día estamos con el teléfono en la mano. Y así sucesivamente, como mismo hemos avanzado, tenemos que avanzar en la superación de cómo dentro del hogar, la familia, que es la célula fundamental de la sociedad, poder construir ese ser espiritual del futuro bajo las normas, la ética de la doctrina espírita, que afortunadamente, porque somos afortunados todos de estar dentro de ella, los que nacimos como los que fuimos agregados. En este caso me siento muy orgulloso de haber nacido en un hogar espírita, pero no todo es así. No todos nacimos en un hogar espírita y no seguimos la línea desde el principio. Pero realmente la forma, la educación que debemos darle a nuestros hijos va a depender de ahí en adelante el ser espiritual del futuro. Muchas gracias. Es muy importante para nosotros empezarmos a cuestionarnos a nosotros mismos. ¿Quién es la generación nueva de que Kardec hablaba? ¿Por cuánto tiempo más estaremos entregando la responsabilidad de nuestros actos y creyendo que toca a solamente nuestros hijos y las generaciones futuras hacer lo que tenemos que hacer hoy? Estas palabras de Kardec ya tienen 150 años. Y nosotros aún hablamos de la generación nueva como si estuviera por vir. Ya veio, ya pasó, ya está con nosotros y vamos a dejar una vez más pasar esta oportunidad. El tiempo que nosotros tenemos, como habló muy bien nuestro hermano Manuel, tenemos que pensar en nuestras prioridades. ¿Dónde yo quiero emplear mi tiempo? ¿Qué vamos a hacer con el tiempo que nos resta aún en esta encarnación? ¿Y cómo podemos cambiar las relaciones, específicamente las relaciones fraternales? Hacer con que realmente ellas sean fraternas. Entonces invitamos a nuestra hermana de México, Patricia, para nos hablar un poco más sobre esto. Claro que sí. Muy buenas tardes. Nuevamente, bienvenidos a esta patria, a esta región, el ombligo de la laguna de la luna, México. Quien lo recibe con los brazos abiertos, nuestra familia espírita, que hoy, al igual que todas las familias espíritas de otros países que nos visitan, están continuamente trabajando por esa unificación de nuestra familia universal y sobre todo de nuestra familia espírita. Es difícil para nosotros hablar sobre la familia porque es tan abundante el tema y encontramos, así como hoy tenemos importantes mentores materiales que los conocíamos a través del YouTube, del Internet
y que son nuestros maestros porque nos están enseñando a todos los espíritas que estamos, se podría decir que iniciando nuestro aprendizaje del modo que ustedes ya han avanzado. Y quisiéramos que ustedes nos llevaran y nos condujeran de sus manos con ese amor, con esa ternura que se debe de manifestar en todas las familias y sobre todo en la familia espírita. Bienvenidos todos nuestros hermanos, que son nuestros hermanos de lazos espirituales. Nos dice los hermanos André Luis en el libro Misioneros de Luz: no todos los que nacen bajo el mismo techo tienen nada más ese acercamiento físico, va más allá de ese acercamiento físico, implica más cosas. Y hoy nos damos cuenta que para poder nosotros tener las bases de edificación del ser del futuro, tenemos que reconocer como instituto sagrado, divino, esa célula de la sociedad que es la familia. Tenemos que ver la importancia que ella se merece para que después de todo este tiempo en que se ha desvirtuado y se ha tratado de acabar con este instituto que Dios dispuso como una herramienta para el progreso del ser humano, hoy tenemos que aprender a rescatar esos valores y esos principios de educación a los seres que vienen a encarnar a través de nuestros hermanos, padres de familia. Tenemos que aprender a través de nuestras escuelas espíritas cómo vamos a involucrar a nuestros hermanos que se acercan a nuestras escuelas, invitar para que vayan junto con sus hijos, con su esposo o con su esposa, para poder recibir la orientación que debe de tener para poder educar, para poder dirigir, para poder reeducar a esos seres que se nos han prestado en custodia. La familia no siempre es de seres afines y nos enseñan los espíritus superiores que tenemos que aprender a hacer una diferencia entre lo que es la prole y lo que es la familia. La prole es la descendencia de esa célula física material en donde llegan los espíritus a reeducarse bajo ese hogar, bajo ese techo, y que son los padres los que tienen la dirigencia de poder llevar a esos seres espíritus a que tomen ellos conciencia de la oportunidad que se les prestó en esa encarnación. Y los lazos de familia vienen siendo aquellos que vamos tejiendo en ese hogar físico, en esa familia material, para poder en el futuro hacer que esos lazos de amor que forjamos a través de las relaciones y de la implicación de sentimientos y emociones que se forjan en el hogar terrenal, para formar la verdadera familia que viene siendo los lazos espirituales que nos unen a todos los que estamos aquí y los que están en otros lugares, en otros países, que nos están observando cómo es nuestro comportamiento como espíritas y cómo es nuestro comportamiento como parte dirigente de un hogar. Yo los invito a que en todas las escuelas de todos los países, en las escuelas espíritas, tengan un programa en donde se puedan ir orientando a los padres y recogiendo o amparando a esos hijos de esas familias para que puedan verdaderamente ir depurándose de todo aquello que vienen a trabajar precisamente en el seno del hogar. Muchas veces encontramos
bendiciones, hogares bendición, en donde encontramos espíritus simpáticos que nos estamos apoyando unos a otros para poder salir triunfantes de todas nuestras luchas que venimos a enfrentar en el plano de la tierra, en el plano físico. Pero también hay familias que son familias prueba, y es ahí donde nos encontramos verdaderamente con ese laboratorio de almas, en donde venimos a perdonar, en donde venimos a ser pacientes, en donde venimos a ser serviciales, a ser prudentes y a hacer que tengamos éxito en ese relacionamiento, en donde unos y otros tenemos que purgar, se podría decir, esas afrentas del pasado, porque todos tenemos una historia y ya nos han mencionado aquí que no somos personas perfectas, espíritus perfectos, todos traemos algo que trabajar, algo que pulir, y es ahí en donde se nos presenta esa oportunidad divina de poder labrar o poder pulir esas diferencias del pasado y aprender que poco a poco nosotros vayamos entendiendo ese mensaje que Jesús de Nazaret nos dejó al momento que su madre y sus hermanos llegaron y decían: aquí está tu familia. Y él menciona: mi familia son todos ustedes y todo aquel que respete y obedezca al Señor Creador. Entonces así para nosotros es difícil poder alcanzar esa magnitud de amor que Jesús alcanzó y que todavía sigue creciendo como espíritu ya celeste. Es difícil que nosotros podamos hacer eso, pero en el día a día nosotros vamos labrando, vamos puliendo, no nada más el espíritu de nuestra descendencia, sino también nuestro propio espíritu, porque es un ejercicio donde nos vemos beneficiados, tanto progenitores como descendencia. Y es ahí la verdadera tarea que tenemos como seres humanos en nuestro hogar. Es el primer laboratorio, es el laboratorio más importante, porque de ahí depende que nosotros podamos aprender a amar a otro círculo un poco más grande de nuestras cuatro paredes, que es el hogar. Los invito a que continuamente estemos reflexionando sobre nuestra actuación que tenemos con nuestra gente más cercana, porque como mencionan nuestros mentores espirituales, si no puedes ordenar a 5, o hay familias más grandes, mi familia fuimos 12, 13 hermanos, imagínense, parientes de más, ya son muchísimos. Entonces, si no podemos ordenar nuestra casa, ¿cómo vamos a pretender ordenar o a pretender amar a los que están afuera de esas cuatro paredes? Es nuestra invitación. Veamos por los nuestros, veamos por nuestra familia, para poder así labrar ese amor a un amor más incondicional. Gracias, hermanos. Muchas gracias, Patricia. Yo conozco muchos espiritistas, o que es una lástima, que utilizan las palabras de Jesús, que es mi madre, que son mis hermanos, creyendo que entonces no tienen la obligación de amar las personas que Dios colocó en su camino. Entonces es importante nosotros nos acordarmos, como nos dice bien Patricia, que el amor primero, la familia primero, empieza en el hogar. Entonces, aunque vamos a encontrar más afinidad, quizá nos encontramos con el corazón más alegre cuando estamos entre nosotros, que compreendemos, ya vemos la vida de una manera un poco diferente, pero estamos, sí, conectados con la familia de sangre que Dios nos colocó por un motivo, para que también un día ellas se transformen en hermanos espirituales, como nos sentimos con otras personas. Mas también usted, Walter, hable para nosotros un poquito acerca de la familia.
Tengamos todos muy buenas tardes. En nombre de la Asociación Salvadoreña de Escuelas Espíritas, un saludo muy especial al Consejo Espírita Internacional, a la Comisión Ejecutiva, a su secretario general, doctor Edwin Bravo, al Consejo Espírita Mexicano, por hacernos la extensa invitación de poder estar acá compartiendo un rato un poco de lo que es este 9º Congreso Espírita Mundial, en el cual a título personal para mí representa una responsabilidad muy grande el hecho de estar de esta palestra. No es lo mismo estar al otro lado que estar acá, totalmente diferente. El profesor José Ángel Velázquez, al cual pues más de algunos de los que son de la Comisión Ejecutiva pues lo pudieron conocer. Él renace a la patria espiritual el 9 de marzo de este año, y pues uno cree o uno considera que cuando se le va el referente, muchas veces ahí termina el espiritismo, ahí se acaba todo. Pues lamento decirles que el espiritismo salvadoreño sigue en alto, sigue en pie de lucha para continuar en la causa espírita y sobre todo para poder trabajar de la mano con muchos de los países que están acá presentes. A mi señora esposa que está apoyándome, a mi señora madre que después de 40 años es su primera vez que está en un Congreso Espírita Mundial. No sé por qué mi papá nunca le invitó, a él le van a reclamar, pero lo que sí sabemos es que parte del trabajo que nosotros los espíritas debemos de desarrollar es un trabajo en conjunto, no solo en la escuela espírita, sino también en nuestras casas. Muchas veces nos pasa también de que las nuevas metodologías, usted no puede obligar a su hijo a que vaya a la escuela espírita. En los tiempos de antes, estoy hablando cuando yo tenía 5 o 6 años, sí era obligación ir a la escuela espírita. No era que te estaban preguntando, tenías que ir a la escuela. O sea, no era que tú podías decir, ay no papá, no mamá, yo no puedo ir, vos vas. Y aunque usted quería ir a jugar, quería ir a divertirse, usted no podía. Ahí eran los 6 hijos del profesor José Ángel Velázquez sentados en la escuela espírita y nada que se podía levantar. De una sola vez nos llevaban papel y lápiz para comenzar a escribir las orientaciones que estaban brindando los espíritus. Ahora, pueden imaginar ustedes 5 o 6 años que usted va a entender cuando la medium, en este caso, está trabajando mediúmnicamente y usted ve, obviamente en ese entonces quien era la medium de nuestra institución era mi señora abuela, Carmen Carpio también, una trabajadora de la divulgación espírita dentro de su proceso. Entonces uno se pregunta por qué tiene los ojos cerrados, y eso se hace mucho las preguntas también las personas que llegan a la escuela. ¿Por qué habla con los ojos cerrados? Mi abuela no sabía leer ni escribir, pero daba unas conferencias y daba unas cátedras como cuando usted está en la universidad y está impactado. Un ejemplo, yo muchas veces le decía a muchas de las personas con las que he platicado y me decían a mí, mira Velázquez o mira Walter, fíjate que cuando estamos escuchando hablar a Divaldo nos ponemos a llorar, y yo decía, ¿cómo es que uno va a llorar? No se puede, hombre. Sí, uno llora. No puede ser. Yo decía, el día que yo lo escuche, personalmente yo no voy a llorar. Lastimosamente sí lloré ayer. Sí me tocó llorar. ¿Por qué? Porque esa irradiación que uno emana, expresa para su público, dependiendo de la trayectoria y la experiencia, es lo que lo hace a uno poder dar esa orientación, esos lineamientos. Y si eso nosotros lo trasladamos a nuestra familia, mucho que mejor. Me recuerdo en varias ocasiones el profesor Velázquez, y lo cito a él, ¿por qué? Porque parte de ese proceso que él trabajó en muchas de las personas, aquí estoy yo. Nos cortaban la luz en la casa, creo que mi madre que está allá en la segunda tribuna se ha de recordar. Y probablemente cuando te cortan la energía eléctrica de tu casa, ¿qué es lo que pasa? A venderle a culpa al que no pagó el recibo de la energía, ¿sí? A pelear o a discutir. ¿Y qué decía mi señor padre? Bueno, aprovechemos, enciendan las candelas y vamos, y les voy a contar historias de las que yo hacía cuando yo iba a meterme al cementerio, a prácticas, cuentos de miedo, historias de miedo, y nosotros felices pasando un proceso en vez de, o sea, la discusión no era porque no pagaste el recibo de la energía, sino que el trabajo era
poder escuchar esas orientaciones, esa experiencia, como en muchos casos se están dando. Por acá Manuel bien decía, yo en algunas ocasiones, cuando falleció o cuando desencarnó mi señor padre, uno dice, ¿y los contactos que tenía mi papá, qué vamos a hacer? ¿Dónde están? ¿Sí? Porque solo él estaba en el grupo del WhatsApp, yo no. ¿Y hoy qué hacemos? De repente, la tablet, porque mi papá se hizo muy famoso a nivel de las redes sociales, a mi sobrina, mira, haceme la campaña, encendeme la tableta, perdoná, pidámosle autorización al profesor, le vamos a encender su tableta, aunque él ya no estaba. Le vamos a encender su tableta, pero necesitamos buscar contactos porque no sabemos dónde está. Sí teníamos el referente, el doctor Edwin Bravo, pero necesitábamos seguir buscando con quién más podernos expresar. En su momento tuve la oportunidad de poder hablar con Manuel. ¿Por qué estamos acá? No es por casualidad, es por una causa totalmente recta, firme, positiva. Pero cuando le digo a Manuel de la Cruz, le escribí un mensaje por WhatsApp, fíjate que necesito que me apoyas porque vamos a desarrollar una actividad en El Salvador, y pasaron 15 días sin responder y decía, solo me dejó en visto. Qué mala onda, dije yo. Pero luego viene y me dice, ¿cómo estás? Bien, ok, ¿qué necesitas? Necesito un apoyo de 10 a 15 minutos porque lo voy a pasar por medio del internet para nuestra asociación, porque aquí esto continúa, la causa no se ha caído. Con todo gusto yo te apoyo. Excelente, seguimos en ese proceso. Gracias, Manuel, por la oportunidad de poder seguir ese trabajo y brindarnos ese apoyo. Y resulta ser que de repente cuando me cae una llamada y decía aquí Manuel de la Cruz, ay, ¿qué me va a decir? Porque obviamente no es lo mismo que se comunicara con mi papá. Pero a lo que quiero llegar es que el trabajo que nosotros debemos desarrollar en familia, en son de broma, mi esposa me dice, ay, Walter, cómo quisiera que en la otra vida yo fuera su mamá. Ay, teniendo nosotros la comunicación con los espíritus, le digo, no, yo le voy a pedir ayuda al hermano porque no quiero que usted venga de mi mamá mía, hágame la campaña, no pida eso. Eso en son de broma. Pero lo que sí les quiero decir es que muchas veces debemos de trabajar nosotros en nuestra casa, porque es donde nosotros tenemos que dar el ejemplo. Si no hay de otra forma, si para poder practicar el espiritismo es a través de el ejemplo y que a la misma vez lo incluyan a uno. El profesor decía, ¿vos querés aprender? Sí, bueno, entonces venite a la escuela, ahí vamos a estar. ¿Querés participar o querés actuar como maestro de ceremonia? Sí, claro que sí. Eso sí, recibí unas regañadas inmensas. Y yo le decía a mi papá, papá, no me regañe, hágame la campaña. Si me va a regañar, regáñeme en privado, pero no en público, por favor. Entonces él me decía, aprenda, hable fuerte, no hable suave, porque si no la gente se le va a dormir, ¿sí? Y si no, de la segunda tribuna, de allá van a caer hacia el primer nivel, porque usted se está durmiendo a la gente. Entonces es importantísimo que nosotros debemos de mantener ese ejemplo en la casa, en el hogar. Hay muchos libros, hay mucha información que usted actualmente, al tiempo de hoy, usted le puede sacar mucho provecho, pero le va a sacar provecho también practicándolo. Háganse la pregunta, primer nivel, segundo nivel, ¿por qué los hijos muchas veces no nos acompañan a las casas espíritas, a las escuelas espíritas? ¿Por qué no nos acompañan? Muchas veces por el ejemplo. Vamos a la escuela, damos una cara. Cuando llegamos a la casa, la máscara, la propia, ¿sí? No es la santa enmascarado de plata, pero cuando se la quitan, irreconocible, papá, mamá. ¿Cómo debemos nosotros trabajar? ¿Por qué? Porque yo actualmente tengo mi hijo y necesito dejarle un legado, necesito dejarle un proceso al cual continuar. ¿Por qué? Porque así como trabajó el profesor José Ángel con muchos, con mi persona, yo también tengo un deber moral, no solo con él materialmente, sino con la causa espiritual. Porque va a llegar un momento, voy a llegar al mundo espiritual superior y me van a preguntar, Velázquez, ¿y vos qué hiciste? Fíjese que no hice nada.
porque no tenía chance en mi trabajo usted. Y eso me tenía preocupado. Si tú te descuidaste de tu hijo y no le diste las bases necesarias para que él, cuando vos ya no estés, tengas la oportunidad de poder crecer y salir. Muchos de los expositores, de los colegas que han pasado a través de la tribuna, hablaron del éxito. Sí, tiene razón, el éxito no solo es material. El círculo de la vida le habla que usted tiene que tener en un rango de 1 a 10. ¿Cómo está usted en lo social? ¿Cómo está usted en lo espiritual? ¿Cómo está usted en lo académico? O sea, hay muchos factores que a ustedes le influyen a nosotros como familia, en el que muchas veces no podamos salir adelante. Y eso es lo que a nosotros nos cuesta entender. ¿Por qué? Porque llegamos a la casa y los hijos rápido observan. Más ahora. En los tiempos de antes no era así. En los tiempos de antes, con una mirada, solo ya usted le estaba diciendo a su hijo, o su papá le estaba diciendo a usted: andate para adentro. Y solo era cruzar los ojos. No es la película El Exorcista, o sea, ya se había filmado antes. Pero los papás movían los ojos y usted ya iba para adentro. Ahora ya no es así. Perdónenme, pero los hijos ahí están, escuchando, queriendo estar ahí presente. Y uno así ve, todavía moviendo la cabeza, y no lo pueden, y uno ya no tiene muchas veces esa autoridad. ¿Por qué? Porque las leyes actuales de los países le dicen de que usted ya no puede, pues, castigar al niño. Bueno, habría que buscar actualmente si esa metodología está funcionando. Yo, pues, en alguna ocasión, pues sí recibí palo, pues, pero soy lo que soy por ese proceso, porque antes se daba eso. Había autoridad entre el papá y la mamá. La mamá, usted llegaba con su mamá y le decía: mira, mamá, yo quiero salir. Pregúntale a tu papá. Y usted llegaba con el papá: papá, fíjese que yo quiero salir. Pregúntale a tu nana. Y entonces al final había decisión de mano. Hoy ya los hijos no le preguntan a uno y se van. ¿Sí? Y muchas veces ya llegan accidentados. Usted los tiene que ir a traer a la policía, los tiene que ir a traer a la cárcel, los tiene que ir a sacar. ¿Por qué? Porque no estamos siendo claros nosotros, los que estamos al frente de una institución espírita. Debemos ser claros con el mensaje, ¿sí? O sea, está toda la información académica, toda la información pedagógica a través del conocimiento del codificador. Después de 162 años, Allan Kardec, todavía estamos estudiando. Y no se diga hoy en la nueva plataforma de Netflix, no es por estar haciéndole promoción, pero la película de Kardec es un claro ejemplo, muy excelente para el análisis, para poder usted sentarse con su hijo y no estar en el teléfono, porque eso pasa. Estamos sentados en el comedor, un ejemplo, y todos con el teléfono celular. Ya no hay comunicación. ¿Y eso es responsabilidad de quién? ¿Es de los hijos o es nuestra? Es de nosotros, los adultos. Es de nosotros los que tenemos que dar esa guía, esa luz para que los hijos actualmente no se pierdan. No es una regla general. Hablábamos dentro del panel que no necesariamente porque no está el papá, no está la mamá o solo hay una figura, no se puede salir adelante. ¿Cuántos casos de ejemplos hay que los hijos han salido adelante? Solo con el papá, solo con la mamá. Sí hay, o sea, sí se puede. Nosotros muchas veces caemos en el error como hijo: ay, es que como mi papá así era, yo así soy. Mentiras. Todos tenemos derecho de poder cambiar y lo podemos hacer hoy. No esperemos mañana. Hoy tenemos que hacer ese cambio y lo vamos a hacer en trabajo. El espiritismo no puede estar solo, necesitamos el apoyo. Qué bueno sería hoy en estos tiempos. Ok, si le vamos a sacar provecho a las redes sociales, si le vamos a sacar provecho a la tecnología, ok, que sea para compartir con Argentina, con Inglaterra, bueno, siempre y cuando sepamos el idioma, pero hay personas dentro de las instituciones que manejan el idioma y puede ser el traductor. Entonces, pudiésemos nosotros trabajar en función de esa tecnología para poder aprovechar el conocimiento de muchos expositores. Yo no lo sé todo y necesito tener también información de otra gente o de otras personas que tienen otro tipo de experiencia. Y así nosotros consecutivamente vamos a salir adelante, pero tenemos que trabajar nosotros en nuestras casas.
Muchas gracias, Agatha. Patricia, a mí me gustaría preguntar a usted y también aprovechar para usted hablar sus palabras finales. ¿Cómo usted cree que nosotros lograremos enseñar a nuestros hijos la importancia de la vida en familia? ¿Cómo enseñar a los hijos? En primer lugar, yo pienso que los padres tienen un compromiso divino de conducir a su descendencia, marcando límites, siendo ellos ecuánimes en su papel de padres, conduciendo a esas criaturas, reconociendo a esos hijos desde un inicio, qué relación pueden tener de simpatía o antipatía espiritual, y sobre todo que esos padres tienen que tener esa formación, ¿verdad?, de ser la guía, de ser, se puede decir que los conductores, los responsables de ese hogar, de esa familia. No podemos ser amigos, porque tenemos que marcar el límite para poder conducir. Si suelta uno mucho la disciplina, puede ser que los hijos abusen de ella, ¿sí?, y no ser responsables. El padre tiene que reconocer cuáles son las debilidades y cuáles son los aciertos o los valores que tienen esos seres que tienen en custodia para poder orientarlos. Muchas veces encontramos entre padres e hijos una relación del pasado demasiado turbulenta, y si la familia no está equilibrada, puede conducir de una manera inapropiada esa oportunidad que se les dio para poder tener ese relacionamiento de perdón, amor, ¿verdad?, con ese ser espiritual que llega al seno del hogar. Tenemos que estar como espíritas bien conscientes del papel que se nos otorga como padres para saber quién es el hijo que viene a nuestra familia, para poder orientarlos y para poderles dar lo que ellos necesitan de herramientas para que puedan crecer, porque tanto estamos dando la mano para que evolucionen espiritualmente, progresen moralmente esos seres, pero también nosotros estamos progresando y tenemos esa responsabilidad de ir tomando de la mano a aquel que vaya más atrás. Es el papel de la familia, el papel de los que tienen esa guía espiritual, no nada más en la familia física, sino también en la familia universal. El que va más adelante tiene la responsabilidad de conducir al que va más atrás, porque al final de cuentas lo que se va labrando es la fraternidad y la solidaridad universal. Entonces, interesante, porque muchas veces nosotros creemos, escuchamos personas que dicen, no, cuando yo me torne papá o mamá, yo voy a saber lo que hacer con mis hijos. Yo conocí a través de mi trabajo con las organizaciones sin fines lucrativos, una organización acá en Centroamérica, que el trabajo de la organización, cuando estaba hablando con la fundadora de la organización y pregunté, ¿qué haces su organización? Y ella me dijo, nuestra organización sin fines lucrativos tiene por objetivo enseñar a los hijos a ser hijos y a las madres y padres a ser madres y padres. Yo me paré y pregunté, ¿pero qué es esto? Entonces estaba me explicando que existen comunidades en el mundo, y más específicamente hablaba de este país, aún los papeles de la familia fueron invertidos.
Entonces, los hijos son los proveedores de la familia, son aquellos que salen a la calle a pedir dinero para soportar los padres, muchas veces solamente las madres, los padres se fueron hace mucho. Y cuando ellos crecen, ellos se quedan en la casa aguardando que sus hijos van a la calle. Entonces, con 20 años, que ya tienen hijos que ya pueden ir a la calle, se quedan en la calle esperando que los hijos traigan los dinero. Entonces, hay mucho trabajo que hacer. Y mismo para nosotros que felizmente ya no vivimos esta dinámica, no podemos creer que los hijos llegan pronto y ya van a saber. Y yo me quería preguntar a usted, Walter, que veio também, nasceu na família espírita, é hijo de espírita, padre espírita. Se foi fácil crescer em um ambiente como esse, se houve momentos de revolta, em que você não queria saber de ser espírita, algo como esto. E o que você diria a los padres e las madres que aqui se encontram para também lograr ter éxito em esta construção do ser espiritual? Considero que dentro del proceso de padre, madre, hijo, es importante darle la oportunidad. O sea, no tenemos opción. Nosotros estamos hablando acá en este Congreso Espírita Mundial de poder trascender, no solo materialmente, sino que también trascender espiritualmente. Y creciendo ahorita, tengo la oportunidad de venir en otra reencarnación, de poder venir y hacer cosas mejores, de poder aportar más a la humanidad. Si desde ahorita estamos intentando quererlo hacer, pero es interesante que los papás le den la oportunidad a uno. Me recuerdo, en más de alguna ocasión, se nos dio oportunidad de poder trabajar en obras de teatro, para nuestra comunidad, El profesor José Ángel Velázquez decía: ¿querés aprender? Bueno, hoy te va a tocar hablar, vas a improvisar y a la misma vez vas a llorar, porque le vas a llevar alegría y le vas a llevar un mensaje a tu comunidad. ¿Y cuál era el mensaje? ¿Cómo se titulaba la obra? ¿Con quiénes andan nuestros hijos? Ustedes que conocen los medios de comunicación, los medios internacionales, saben que nuestro país, El Salvador, es un país muy violento, donde están muchas maras, que estamos en un proceso queriendo intentar con nuestro nuevo gobernante, y esperemos que sea efectivo lo que está desarrollando. Pero tenemos que trabajar y tenemos que tropicalizar. Por ejemplo, la información que nos viene desde el exterior no puede ser religiosamente igual como lo desarrollan en Europa, como lo desarrollan en Brasil. El estudio, cada quien es independiente de cómo usted va a trabajar, pero sí es necesario que el mensaje de los padres hacia los hijos tiene que ser un mensaje claro de enseñanza. Enséñele, ¿sí? Sí, no solo es, mira, hacelo, no. Hágalo usted con él para que él aprenda. Solo es de la única forma que vamos a salir adelante. No lo podemos hacer de otra forma, porque si no, solo nos mandan a la escuela. Bueno, anda a estudiar, ¿sí? ¿Y los valores dónde están? Si los valores comienzan desde la casa, y si nosotros no damos el ejemplo, vamos a la casa y con unas grandes caras, y lo primero que queremos hacer es tirarle la chancleta a la esposa, ¿sí? Y fíjense pues, el error más grande hasta del fanático. Le dice uno a la esposa: fíjate que fue una irradiación la que me dijeron y por eso te pegué. No, tenemos que ser responsables de nuestros propios actos. Rosamelia Campos también, que participó en muchas de las obras de teatro, con Dorita también, que viene representando el espiritismo de El Salvador, saben que para ellos también representó un cambio en sus vidas, una persona que se dedicó a trabajar en que usted cambiara, en que usted aprendiera, en que pudiera hablar en público, que usted en su momento a título personal usted pudiera poner hasta una inyección porque sabía que su comunidad lo iba a necesitar. A eso estamos llamados, a trabajar sin ver porque usted es blanquita y yo soy negrito. No tenemos que tener esas diferencias. Si lo único que nos ata es porque
tenemos fronteras, ¿sí? Y tal vez unos son un poco más achinaditos y otros son más altos y otros más bajitos, pero en realidad todos los seres humanos somos iguales. Así que es un trabajo de mucho esfuerzo, de mucha dedicación, en el cual nosotros como padres debemos ser el ejemplo para nuestros hijos. No hay opción, tenemos que hacerlo, y eso es lo que usted tiene que hacer en sus escuelas, en sus casas, para poder salir adelante. Y a través de esto poder aprender. Llegue y usted sea la buena nueva, llegar, ¿qué aprendiste? Y usted no es capaz que le va a decir, nada, fíjate, no puede ser. Tenemos que venir a aprender algo, y ese algo es el cambio. ¿Y el cambio cuál es? El espiritismo unido jamás será vencido. Muchas gracias. Y ahora gostaríamos de pedir a Manuel que hablase unas palabras finales para las familias que aquí se encontran, una mensaje para nosotros. Saímos de acá hoy, pero que no podemos salir de acá hoy más fortalecidos, más seguros de lo que tenemos que hacer. Yo creo que el mensaje es bien sencillo. Estamos hablando de la familia como pilar en la construcción del ser espírita del futuro. Y yo creo que lo fundamental es educar a nuestros hijos, no solo bajo la concepción espírita, sino educarlos en el respeto a la vida, el respeto al prójimo, el respeto a la naturaleza, porque recordemos que lo que no sembremos en ellos a temprana edad, no podemos entonces pedirle al final, en el futuro, algo que no se sembró. Somos nosotros los responsables de ese ser espiritual del futuro, porque somos los que nos van a pedir cuenta, porque papá y mamá no fuimos ejemplo para ellos. Como mismo él decía, nos pasaba a nosotros igual, a mis hermanos, chiquiticos, estábamos sentados y nos mirábamos unos nosotros así, y solamente oíamos la plática, oíamos la charla, y recuerdo que lo único que le pedíamos a mi madre o a mi padre, porque ya llevábamos tiempo oyendo, decíamos, podemos hacer pipí, y salíamos rápido y nos incorporábamos en momentos. Pero eso es lo que hoy en día tenemos, no obligarlos. Ellos tienen que saber que somos espíritas. Ellos tienen que saber que son seres inmortales. Ellos tienen que saber y tienen que tener la fe en Dios, una fe siempre razonada, que no van a ver cataclismo, que no se va a acabar el mundo como se dice, sino es educar a ese ser espiritual del futuro a través del ejemplo nuestro como verdaderos espíritas. El profesor José Gordano Pires decía, si no preguntamos a nuestros hijos si quieren o no ir a la escuela, ¿por qué preguntamos a ellos si quieren o no la de educación espiritual? Entonces es un deber de nosotros también ayudar a formar esta familia del futuro y trabajar uniéndonos en amor, en el hogar y comprendiendo que estamos allá no por acaso, sino por la voluntad y por la bondad de Dios. Muchas gracias a todos, muchas gracias a ustedes, a los panelistas, a los congresistas, a todos que están en casa nos oyendo.